Graciela Villasís. El cierre temporal de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, motivada por los escándalos sobre rastreo de bienes, seguimientos y reglajes a políticos de oposición y del propio gobierno, no solo costó la caída del gabinete Anahara, sino que además está permitiendo develar otros asuntos que parecían lacrados y camuflados bajo el nombre de innovadores proyectos. La compra irregular de un equipo de interceptación telefónica valorizado en $21 millones a la empresa israelí Perin Systems a fines de 2012 sería parte del denominado Proyecto Pisco, un plan de rastreo de comunicaciones a gran escala que estaría a cargo de la Policía Nacional para luchar supuestamente contra el crimen organizado. Un equipo que tiene capacidad de interceptar 3.000 líneas simultáneamente y tal como lo revela un documento suscrito por el ex jefe de la DINI, Víctor Gómez, al que accedió este programa, fue adquirido luego de un requerimiento del presidente Ollanta Humala. En esa adquisición de este equipo, lo que se observa es que es un equipo que se ha adquirido con gastos reservados. No se han seguido los procedimientos establecidos en el Estado peruano para las adquisiciones del Estado. La Comisión de Inteligencia del Congreso habría encontrado graves irregularidades en la adquisición del sistema Pisco. Por ejemplo, luego de haber solicitado toda la documentación sobre esta compra a los órganos de control, se ha establecido que no existe requerimiento por parte del área usuaria de la DINI, es decir, el proyecto de inversión, prefactibilidad y factibilidad del área que planteaba la necesidad y la justificación de la compra. No hay contrato con la empresa, tampoco carta de garantía que la respalde. En suma, no se siguieron ni se cumplieron los requisitos básicos para una compra millonaria del Estado, por más secreta y reservada que ésta sea. Lo que sí nosotros sabemos es que se ha usado gastos reservados y se ha comprado este equipo como si se comprara una caja de chicles. Cómo una entidad pública como la Dirección de Inteligencia Nacional recibió sin mayor papeleo ni trámites engorrosos $21 millones, es decir, 55 millones de soles para adquirir un equipo de chuponeo que sería utilizado por la Policía Nacional. La respuesta está en un documento del 19 de febrero de este año, que fue suscrito y firmado por el ex jefe de la DINI y compañero de promoción de Ollanta Humala, Víctor Gómez. En esta carta, Víctor Gómez le detalla claramente a su sucesor, el entonces director de Inteligencia Nacional, Javier Briceño, que quien autorizó la compra de este equipo de interceptación telefónica fue el mismísimo presidente Ollanta Humala. Dice la carta: luego de varias conversaciones, a principios de 2012, recibo el encargo del presidente de la República de empezar a indagar sobre sistemas de interceptación legal existentes en el mercado. A efectos de iniciar esta tarea, comuniqué el requerimiento al señor Iván Kamisaki, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la DINI a efectos de empezar esta tarea. Continúa Víctor Gómez, luego de lo cual se iniciaron una serie de actividades de búsqueda y recolección de información relacionada al tema, con la finalidad de atender el requerimiento del señor presidente de la República. Habría que preguntarle al señor, Víctor Gómez más detalles al respecto, pero acá sí queda claramente establecido de que esta gestión para la adquisición de este equipo se hizo por una directiva del mismo presidente de la República. Y esta carta, por ejemplo, del señor Víctor Gómez, el ex jefe de la DINI, en la que señala que el requerimiento lo hizo el presidente de la República. Bueno, tengo entendido, porque en su momento se ha enviado una comunicación a la Contraloría de la Comisión de Inteligencia, que el señor Víctor Gómez ha hecho una carta en ese sentido. Basta la palabra del presidente, no se supone que debe haber un área usuaria, un área que requiera, ¿no? Por más que sea secreto. El requerimiento era para adquirir este equipo, dado el monto, lo costoso, se requería también de una decisión política, ¿no? Así como el caso del, por ejemplo, el satélite, ¿no? O sea, no es que uno puede tener la intención de comprarlo, pero quizás si no hay una decisión política, no se toma la decisión ya si se compra o no, esto no se adquiere. La compra de este equipo de espionaje, según afirma el propio Gómez, serviría para combatir la delincuencia común, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y lo utilizaría la Policía Nacional. Según Gómez, la responsabilidad de seleccionar este equipo recayó en su jefe de gabinete de asesores, Iván Kamisaki.
Según la documentación recogida por la Comisión de Inteligencia, Kamisaki viajó entre abril y septiembre de 2012 a visitar varias empresas que contaban con equipos de inteligencia electrónica de última generación. Kamisaki visitó las instalaciones de Digitro en Brasil, Penlink y Frost & Sullivan en Estados Unidos, Utimaco en Alemania, así como Night Systems y Very Systems en Israel. Luego de elaborar un documento de análisis comparativo de plataformas de interceptación legal, recomendó la adquisición del equipo que ofrecía Very Systems porque, según él, estaba más acorde con las necesidades que requería el país y porque tenía presencia en varios países del mundo. Este informe de apenas 4 páginas fue suficiente para que su jefe, Víctor Gómez, lo aprobara y recomendara su adquisición al presidente Humala. Pero ¿cómo obtuvieron estos millonarios recursos? ¿Cómo justificaron una partida de 55 millones de soles? Para el 2013, el Ministerio de Economía había destinado a la DINI un presupuesto total de 47.473.000 soles. Sin embargo, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida en aquel entonces por el nacionalista Josué Gutiérrez, se logró aprobar un incremento de ese presupuesto inicial por más del doble. La DINI consiguió 62.800.000 soles más. Es decir, un total de 110.273.600 soles. La Comisión de Presupuestos sustentó este pedido ante el Pleno del Congreso para otorgar mayores recursos a la DINI a solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros. La excusa: se necesitaba dotar de herramientas a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado. Nunca se especificó que de esos 62 millones de soles más que se le dio a la DINI, 55 millones fueron utilizados en la compra de un equipo de chuponeo de última generación. Cuando inicialmente se presenta por el Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto, se le asigna una partida que hubiera requerido seguir todo el procedimiento de una licitación. Y cuando el tema estaba en debate en el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto en ese entonces, José Gutiérrez, solicitó a pedido de la PCM que se cambie la partida para que fueran adquisiciones reservadas, lo que no los eximía de una serie de requisitos. Pero aquí hay que resaltar un punto importante: la manera como se camufló la compra y cómo los congresistas aprobaron un incremento de un presupuesto sin saber el destino real que se le daría a ese dinero. Por concepto de recursos especiales, la DINI contaba con un presupuesto de 18.995.000 soles, dinero que normalmente se utiliza para el pago a informantes, casas encubiertas, compra de carros a nombre de terceros, gastos que se pueden justificar con declaraciones juradas por la reserva del caso. En lugar de efectuar la costosa compra como lo establece la Ley de Adquisiciones del Estado a través del rubro adquisición de activos, se eligió esta otra partida que no requería rendiciones complicadas para ejecutar el plan Pisco. Es que ellos pensaron que mediante ese cambio de partidas y hacerlo como adquisiciones reservadas, los eximía de rendición de cuentas de una serie de cosas, cosa que no es así. Esta ya es tarea de la Contraloría y tengo entendido que ya han presentado un informe preliminar. Según el congresista Javier Bedoya, miembro de la Comisión de Inteligencia, fue Josué Gutiérrez, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, quien solicitó una mayor partida para la DINI a pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eso es lo que hay que indagar, eso es lo que nos falta ahondar. Quisiera ver esa carta de la PCM y preguntar a quien ese entonces era presidente de la PCM, a su vez, de quién recibió él la solicitud para hacer el trámite ante el Congreso de la República. En ese momento, el jefe de la PCM era Óscar Valdés Dancuaro, así que lo buscamos para preguntarle cuál fue su participación en esta compra. El jefe del DINI directamente veía la parte organizativa con el presidente, la parte de uso de los recursos, todo con el presidente. La adquisición también de equipos. Todo veía directamente con el presidente. Nunca reportó nada a la PCM. Y esa era una de mis discrepancias, ¿no? Pero también vi todo donde viajaba. Lo que pasa es que no, claro, también viajaba. Lo que pasa es que a él no se le hacía resoluciones por como le digo, eso era una cuestión que al menos el presidente Ollanta tenía esa manera especial de manejar la DINI. Valdés asegura que él no participó en la adquisición de este equipo. Es más, el jefe de la DINI, para que tenga usted conocimiento, el jefe de la DINI no tenía resolución suprema cuando iba a hacer los viajes, supuestamente para esas adquisiciones que menciona usted. Una de las cosas que yo he manifestado públicamente es de que el presidente, él manejaba directamente y exclusivamente la DINI.
No, es más, en una oportunidad que yo fui a visitar la DINI por una cuestión de que es una institución adscrita, ¿no? El presidente me remarcó, me dijo, mira, la DINI depende funcionalmente del presidente, así que por favor, si tienes algo que ver en el plano administrativo podría ser, pero funcionalmente depende de mí. De acuerdo a los documentos obtenidos por los integrantes de la Comisión de Inteligencia, en la compra de este equipo de interceptación habrían intervenido solo 3 personas. El entonces jefe de la DINI, Víctor Gómez, su jefe de gabinete de asesores, Iván Kamisaki, y el presidente, Ollanta Humala. La actual investigación habría determinado además que el órgano de línea de la DINI, que debería encargarse de la ejecución del proyecto, no participó en la definición de la necesidad, contraviniendo el manual de procedimientos de adquisiciones del Estado. Y hay un sinnúmero de irregularidades y de situaciones, no solamente como la que usted menciona. Todas las instalaciones físicas tienen como cabeza a un ingeniero electrónico y no un ingeniero civil, o el hecho de que se hayan gastado $845.000 para formar a 12 personas en Israel y en el Perú para el manejo de estos equipos, y que antes de que empiecen a funcionar los equipos de los 12, 7 ya no trabajan en la DINI. Formar a cada uno de ellos costó más de $87.000. No solo la DINI habría incurrido en irregularidades en la compra del equipo israelí, sino en las obras civiles, es decir, en la infraestructura en donde se pondría en funcionamiento el llamado Proyecto Pisco, que por cierto aún no debuta oficialmente. Pues la Comisión de Inteligencia del Congreso ha revisado documentación que acredita que se gastaron 8.287.646 soles en obras que no contaron con planos, ni especificaciones técnicas, ni cuaderno de obra que estuvieron a cargo de un bachiller en Ingeniería Electrónica. Bueno, como le repito, todo eso, si hay, vamos a decir, procedimientos que no se han debido seguir o si se han seguido los correctos, eso lo va a determinar la Contraloría a través de su órgano de control institucional en el examen especial que está realizando. Sobre los 847.000 soles que se gastó en la capacitación de 12 especialistas de la DINI, de los cuales solo quedan 7 trabajando en este lugar, esto respondió el actual jefe de la DINI. Pero en ese caso, por ejemplo, hasta donde tengo entendido, han tomado en cuenta al director de ese entonces, que el director no va a recibir la capacitación. O sea, el director está yendo a conocer las bondades del equipamiento. No, a él no le van a capacitar. Está hablando del señor Víctor Gómez, o sea, él no fue capacitado, fue más viejo. No, claro, o sea, las personas que figuran ahí en ese monto aseguran que las personas que fueron en total. Okay. Pero no necesariamente quiere decir que a todos se les haya capacitado. Han pasado 3 años y a la empresa Verisystem se le ha pagado casi el íntegro de los 55 millones. Hace algunas semanas el semanario Hildebrand en sus 13 exhibió una carta de la empresa israelí en la que demandaba al actual jefe de la DINI la urgencia de facilitar reuniones con las operadoras telefónicas que estarían conectadas al sistema Pisco. Aún falta implementar el data center, es decir, el cerebro que permitirá la operatividad del equipo. No estamos en proceso de comunicación con las empresas operadoras, porque también se requiere también de la información que ellos brinden también para poder ¿Y hay disposición? O sea, ¿hay el marco legal? El marco legal, claro, porque hay una norma que se emitió en el año 2002, que es la que autoriza el sistema de interceptación legal. Otra de las grandes contradicciones que recoge el Plan Pisco es que si estos equipos serían operados por la Policía Nacional, ¿por qué no los adquirió directamente esa institución? ¿Y por qué lo hizo la DINI, saltándose todos los procedimientos que establece el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado? Esa sospecha de que estos equipos se puedan usar mal es lícita. Entonces, por eso es que se tiene que hacer todos los pasos para operativizar un equipo de esta categoría con la máxima transparencia, no solamente en su compra, sino en cómo se va a fiscalizar ese equipo para que se use bien. Según advierten algunos congresistas, la sospecha de que estos equipos podrían ser utilizados indebidamente es válida, si tenemos en cuenta que desde un inicio se encubrió la compra y luego esta se ejecutó violando los procedimientos que establece la norma para adquisiciones secretas del Estado.